En esta mañana, muy felices de poder recibirlos a todos, desde Argentina, de varios sitios, desde el exterior también, agradecerles a todos, le damos la bienvenida. Y mi nombre es Alicia Rivero de D'Angelo, conjuntamente con mi esposo Raúl estamos llevando adelante este capítulo que se llama Los Cardales, de la Organización Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocios. Es un gusto y un placer tenerlos a todos del otro lado, y en esta mañana, ¿sí?, que nos hemos esforzado, un día sábado levantándonos más temprano, les digo que va a valer la pena, porque en nuestra organización siempre traemos buenas noticias. Y quiero darle también otra novedad, que la persona que los ha invitado realmente es porque los quiere mucho, y como compartió, sí, así también estuvo en un evento virtual, presencial y hoy virtual, por los motivos que ya todos sabemos, por la pandemia, es porque los quiere mucho y en esta mañana quieren compartir una buena noticia que les va a servir para los días venideros. Así que ahora yo lo voy a dejar a Raúl para que él nos esté contando quiénes somos, quiénes no somos en nuestra organización. Bueno, muchas gracias, Alicia. Buenos días a todos. Muy feliz de estar un sábado más compartiendo con todos ustedes. Es un privilegio, como les decía, poder ser parte de esta organización, ¿no? Creo que de algún modo todos buscamos significado en nuestra vida, ¿no? Yo soy un hombre de negocios que he emprendido a nivel empresarial y creo que me siento muy identificado con personas que muchas veces en la vida van en busca del éxito, en busca de los objetivos, pero tristemente muchas veces para lograr a esos objetivos dejamos cosas valiosas, ¿no?, en el camino. Y cuando llegamos al éxito o a lo que creemos que es el éxito, nos encontramos tal vez con el mismo vacío que teníamos en el camino, ¿no? Con lo cual, esta organización trae algo que cambia nuestras vidas, que tiene que ver con un mensaje de buenas noticias, como decía Alicia. Y es una organización de un nombre largo. Yo voy a tratar de contarles de alguna manera qué significa cada palabra que compone el nombre. Primero contarles que es una organización que nació hace más de 60 años en los Estados Unidos, en el corazón de un hombre de negocio, justamente un empresario de la industria láctea. Su nombre es Demo Shakarian. Él sentía de alguna manera la necesidad de compartir con sus pares esos principios y valores que de algún modo le habían dado una paz sobrenatural en medio de la adversidad propia de las vicisitudes de la vida, básicamente, ¿no? Él era un hombre que había podido encontrar un equilibrio en su manera de vivir, en su contexto familiar, y era un hombre de éxito, pero él veía que los pares, aquellos con los cuales él interactuaba, proveedores, clientes, no sentían lo mismo, y eran hombres que tal vez nunca habían tenido la intención de buscar apoyo espiritual, ni siquiera asistían a una iglesia, y él encontró una manera, que es a través de estas reuniones, de poder compartir esos principios de una manera no religiosa, ¿sí? Ustedes van a ver que en este tipo de reuniones nunca hablamos ni nos interesa, básicamente, qué religión profesa cada uno de quienes nos acompañan, pero sí es importante que hablamos de una relación con Dios, ¿no? Y esta fraternidad, porque así se llama, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Fraternidad porque hacemos esto, nos reunimos habitualmente en cafeterías, restaurantes, salones de hoteles, en donde conformamos un grupo en el cual podemos, como decimos aquí habitualmente en Argentina, bajar la guardia, ¿no? Uno está acostumbrado que en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, en la vida en general, ¿no?, se muestra superficialmente. Uno cuando le preguntan si está bien, dice sí, todo perfecto, pero en realidad está mostrando una coraza, una máscara que de alguna manera nos protege de abrir nuestro interior, ¿no? Muchas veces decimos que aprendemos a parecer más que a hacer. Bueno, en esta organización van a encontrar todo lo contrario, ¿no? Los que llegamos por primera vez, llegamos buscando un significado en la vida, y comenzamos a encontrar que en esta fraternidad hay amistad sincera, hay relaciones que verdaderamente trascienden la cuestión humana. Y decimos que somos internacionales porque estamos en más de 100 países alrededor del mundo, ¿no? Hoy vamos a tener una historia de éxito
de un matrimonio muy querido por nosotros que nos está compartiendo desde París, Francia. Así que, como verán, esta organización está en más de 100 países alrededor del mundo, y hombres de negocios, como un sentido significativo. Está compuesta naturalmente por hombres y mujeres. Tenemos grupos así como este que son mixtos, pero también hay grupos de mujeres y grupos de hombres que se reúnen con la misma temática. Ustedes van a ver que la temática es muy sencilla, lo que hacemos es reunirnos y compartir una historia de la cual podamos obtener una enseñanza, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante. Una vez me contaron que las personas inteligentes aprenden de sus errores, ¿no? Pero los sabios pueden aprender muchas veces de la experiencia que les cuentan, ¿no? Con lo cual entiendo que hoy seguramente esta historia nos va a enriquecer y nos va a permitir encontrar lo más importante de este evento, que tiene que ver con las dos últimas palabras, evangelio completo. Cuando uno escuchó, yo en mi caso, escuché la palabra evangelio y uno identifica rápidamente y dice, bueno, esto es una religión más, una secta, un nuevo grupo. Bueno, nada más lejos de eso, porque justamente acá somos personas comunes y corrientes, pero que hay algo diferente en nuestras vidas. Nos juntamos para compartir buenas noticias. Saben que la palabra evangelio quiere decir eso, buenas noticias, ¿no? Y decimos que es completo porque esas buenas noticias, cuando somos capaces de cambiar de actitud, de poder deponer por un momento nuestros pensamientos y abrir el corazón, van a ver cómo nos ha pasado, estamos contando algo que hemos vivido, nuestra vida cambia, ¿no? Conocemos de alguna manera que debemos parar tal vez esa carrera alocada que nos lleva todo el tiempo a pensar que no hay futuro, que el problema nos supera, una cantidad de realidades que uno ve en las conversaciones cotidianas, ¿no? Pero saben una cosa, hoy van a encontrar algo que va a trascender y va a poder permitirles encontrar significado, poder saber que el pasado puede uno perdonarlo, puede dejarlo y saber que el futuro está asegurado, ¿no? Esas tres cosas son las que cambiaron mi vida y de algún modo, bueno, hoy queremos compartir con todos ustedes esta mecánica que seguramente va a poder darles un nuevo comienzo, ¿eh? Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos. Alicia los va a presentar, así que, como decimos siempre, ajustense en los cinturones y prepárense para este hermoso viaje. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias por aclararnos. Y ahora este momento central, por eso decimos que estemos todos atentos, que no nos vamos a ir como hemos venido. Siempre llevamos un aprendizaje y algunas opiniones, ¿sí?, que nuestros amigos que están allí en París transitaron y siguen transitando. Yo los voy a presentar, es Arturo Díaz Aceituno, Ivonne Bonilla de Díaz. Ellos son hondureños, están casados hace 28 años, tienen 2 hermosos hijos. Sí, él es licenciado en Recursos Humanos, donde aún sigue haciendo posgrados. Siempre estuvo con las funciones diplomáticas, relacionado con las funciones diplomáticas. Después Ivonne, embajadora de Honduras en Francia, Portugal y Mónaco. Y pertenecen a FINEC hace 18 años. Así que ellos nos van a contar cómo se trasciende en todo tiempo y tienen todo este momento para que ustedes nos estén hablando a corazón abierto. Adelante. Buen día para todos. Es un gusto verlos, escucharlos, sentirnos que estamos trasladados a Buenos Aires, Argentina, con nosotros, especialmente con los amigos, con Raúl y con Alicia y con todos ustedes, conociéndonos para acá, por acá. Y precisamente eso les voy a pedir, para que nos conozcamos de frente. Yo les voy a pedir los que puedan abrir su video, porque así nos sentimos acompañados, que estamos de frente, que estamos en una reunión que a pesar que es virtual, también es personal. Y así nos conocemos, la primera y que no sea la última. Gracias a los que nos están viendo y nosotros también. Bueno, voy a ir entrando en materia, como lo mencionaron Raúl y Alicia. Somos de Honduras, mi nombre es Arturo Díaz. Yo nací en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras,
Y vengo de un matrimonio establecido, o sea, como decimos normalmente, casados por lo civil y por lo eclesiástico. En Honduras, mi padre y mi madre, que gracias a Dios están vivos y todavía están casados, con una buena cantidad de años casados, un buen ejemplo para nosotros en la familia. Somos 3 hermanos. El primer parto fui yo con un hermano más. Yo soy gemelo con mi hermano Carlos y un tercer hermano que se llama Ricardo. En nuestra niñez, y como decimos en Honduras, en nuestra primaria y secundaria, nosotros fuimos creciendo bajo el abrigo de ellos como padres, del abrigo de nuestros abuelos y de nuestras tías. Tenemos un montón de tías. Y dentro de las normas éticas y morales que ellos nos iban formando, al igual que dentro de los principios cristianos. Mi madre, generalmente las madres son las que lo llevan a uno a la iglesia, pero en este caso ambos asistían, pertenecieron a grupos hace mucho tiempo. Y bueno, eso nos ayudó para que me formara y mis hermanos con unos buenos principios cristianos, conociendo de Dios. Ya después de secundaria, ya en mis estudios universitarios, es uno cuando empieza como joven creyéndose el dueño del mundo, donde empieza a experimentar cosas diferentes, ¿verdad? Sin separarnos de nuestros padres, porque vivimos con nuestros padres por mucho tiempo. Y yo empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Honduras. Y bueno, a la vez, casi al mismo tiempo, empecé a trabajar en una empresa donde mi papá laboraba, en una empresa privada de computación, y él me ingresó a este campo. Me gustó mucho y empecé a estudiar esta carrera que estaba en pañales en nuestro ambiente en Honduras y me gustó. Hasta la fecha yo lo que puedo hacer en esto lo hago. Esto, bueno, ya cuando uno trabaja y cuando uno está en la universidad, uno mira el mundo de un montón de formas, va creando situaciones en la vida del ser humano donde va identificando qué es lo bueno y qué es lo malo, y a pesar de eso uno va en el camino a veces desviado, ¿verdad? Conociendo experiencias nuevas, con trabajos nuevos, con compañeros nuevos, saliendo con algunos y empezando a preocupar a los padres, porque siempre, ahora que nosotros somos padres y hasta abuelos, estamos en ese pensamiento que los hijos vayan por el buen camino. Y no es que estábamos del todo mal. En resumen, entre mi hermano y yo deshicimos como 4 carros de mi papá, pero no pasaba nada. Pero miren, siempre Dios nos cuidó, siempre Dios nos tuvo ese cuidado, que no sufrimos un accidente grave en el cual hubiéramos perdido la vida. Sabíamos que no andábamos en lo correcto, pero nuestros padres, como todo padre, nos siguen queriendo. Y sucedió que yo desde 1980 que ingresé a la universidad hasta 1990 cambié de 3 trabajos, o sea, por actitud, porque iba cambiando nuevos horizontes, por un mejor trabajo, llegué a ser jefe en algunos trabajos. Pero en 1990 me ocurre algo que a mí me cambia la vida, y es llegar a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras en el área de informática. Y imagínense quién ya trabajaba ahí. Ivonne, mi esposa, ya tenía 1 año de estar trabajando ahí, y fuimos compañeros porque estábamos en el mismo departamento de informática. Ella ya estudiaba la carrera de Derecho y empecé a conocerlos a todos, pero ella me llamó mucho la atención. Yo la vi como la niña en mis ojos, o sea, digámoslo así, me enamoré de ojos, y la admiré porque la vi como una mujer muy virtuosa, porque era muy dedicada a su trabajo, muy responsable. Además, estaba estudiando en la misma universidad que yo había estado estudiando antes. Estaba sacando la carrera de Derecho para ser abogado. Y también conocí que tenía una niña de 2 años y medio, muy bonita, así como ella también. Y recuerdo que Ivonne María, que es nuestra hija, y la hija de Ivonne ya estaba con ella, yo me recuerdo que la visitaba de vez en cuando, y recuerdo a veces cuando ella llegaba, muy cariñosa, así como es mi esposa, muy alegre con todos los compañeros, y yo me sentía celoso porque yo estaba ya en ese periodo de conquista y miraba que le daba besitos a Ivonne, así en el cachete, y Ivonne también le daba sus besitos a ella.
Y yo decía, bueno, y mi besito, ¿cuándo va? Pero bueno, Dios tenía ya un camino señalado para nosotros. Quiero decirles que, como les digo, la admiré por eso, por su dedicación. Estaba estudiando y era muy responsable en su trabajo. Eso fue en el 1990. Recuerdo que por ahí, por el 1991, y en esas cosas que suceden en la vida, mi hermano gemelo lamentablemente tuvo un accidente de tránsito grave. O sea, si ustedes vieran cómo el vehículo quedó, cualquiera hubiera dicho, no quedó vivo nadie en ese vehículo. Y fue una de las cosas que también me marcó mi vida, porque solo Dios pudo haber hecho eso. Y yo lo veo de aquí para atrás, porque cuando uno ya está en este camino y reconoce muchas cosas de la obra de Dios, uno no le resta más que decir, eso fue un milagro de Dios. Pero quiero señalarles algo. En ese momento que él tuvo el accidente, yo estaba durmiendo porque era de madrugada y yo sentí esa cosa en mi cuerpo. Lo sentí físicamente, nada más que yo no me enteré porque yo estaba dormido, pero alguien que estaba durmiendo cerca de mí me dijo, tú te inquietaste mucho en ese momento. Y con otras cosas que me sucedieron ahora acá en Francia, yo he logrado entender que es Dios que siempre pone esos mensajes, que no los detectamos en ese momento, pero que no hay duda que son así. Quiero continuar. En el 91 sucedió eso. Gracias a Dios mi hermano quedó con vida, pero quedó con muchas secuelas. Él sigue adelante, él es una persona muy laboriosa, es casado y todo lo demás, pero quedó con marcas muy fuertes. Y él siempre agradece a Dios por esto. Ahora, por el año 1992 ya nosotros nos habíamos formalizado, éramos novios y muy rápido nos casamos. En el año 1992 nosotros nos casamos y bueno, a partir de ahí Ivonne María me empezó a decir papi y para mí pasó a ser mi hija también. Nos llevó una vida como una pareja joven y casi al año tuvimos a nuestro primogénito, a nuestro hijo Arturo René, y bueno, entre los cuatro empezamos una vida de hogar, con altos y con bajos, con situaciones preocupantes. Una vez quedó ella sin trabajo y tenía que cubrirle yo el sustento, también yo quedé sin trabajo y Dios proveyó siempre que pudiéramos salir adelante. Pero también ocurrían esas situaciones como seres humanos que ocurren con problemas, con disgustos, con situaciones que llevaron a extremos. No sucedió que otra muestra que Dios puso en ese momento, teníamos un carrito, no sé cómo decirlo para que me entiendan los argentinos, pero en Honduras se dice una carcachita. Y aún así era que nos transportaba, porque eso es lo que podíamos. Y resulta que me roban el carro, lo dejé parqueado fuera de mi casa, me levanto en la mañana y me dice, ¿y el carro? No es el vehículo, ustedes dicen vehículo. Y le digo, ahí está, ahí afuera. Y salgo yo, asomo la cara por la ventana y no lo veo. Y digo yo, bueno, quizás ni me acuerdo dónde lo estacioné y resulta que el carro no estaba. Pero quiero decir esto porque Dios nos volvió a marcar, nos volvió a señalar las cosas que Él puede hacer. Ese día oramos digamos, en nuestra fe y en lo poco que nosotros como cristianos habíamos acostumbrado a orar por necesidades y pasar por vicisitudes. Y Dios respondió, le oramos y Dios respondió y créanme, apareció el vehículo 2 días, apareció sin gasolina y sin vidrios, pero el vehículo ahí estaba, a gastar el vehículo para poder caminar adelante y sacarnos adelante. Pero los problemas siguieron y esto, pues, Dios estaba ya en proceso de que las cosas fueran más serias. Y sucedió que en medio de problemas surge una invitación como esta en la que estamos. Surge una invitación para mi esposa. Y mi esposa atiende esa invitación, ella le va a comentar. Y a partir de ahí ella empieza a experimentar esto y empieza a servir en el capítulo. Y como otra parte de la vida, como otro milagro, el cual yo digo es Dios, el que le va poniendo a uno las marcas en el camino. Yo había recientemente obtenido un trabajo después de haber estado sin trabajo por 1 año
Y en ese lugar Dios me puso una persona que me invitó a este tipo de reuniones. O sea, Dios pone muchos caminos y este es uno de ellos. Y eso yo lo remarco y lo señalo y lo reconozco. En ese trabajo me conocí a un amigo, hasta la fecha somos muy buenos amigos, yo lo aprecio mucho, le agradezco que me invitó a estas reuniones y asistí. Y empezamos a asistir. Eso fue en el año 2002 y 2003. Y fue tan emocionante ver que Dios empezó a actuar en nosotros porque ella empezó a servir así como se sirve en los capítulos de fraternidad y yo empecé a servir también. Y empecé a ser miembro de la directiva que tiene que dirigir estos capítulos. Y tanto así que nos acercó a la iglesia en la que nosotros eventualmente íbamos y nos acercamos tanto y reconocimos ante Dios que nosotros como pareja teníamos que estar casados ante Dios. Porque si no, estamos en pecado. Y bueno, decidimos, tomamos esa decisión, nos acercamos como tenía que ser, cumplimos con todos los requisitos y nos casamos en el año 2005. En el año 2005, gracias a Dios, a partir de ese momento nosotros entregados a las cosas de Dios en el servicio en la iglesia y transformó muchas cosas en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Bueno, ahora a Ivonne le toca dar una versión de su primera parte. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría para nosotros estar sirviendo al Señor a través de este testimonio de vida, una experiencia de vida que inicia en mi caso. ¿Qué les puedo decir? De donde nací en primer lugar. Yo nací en Comayagua, Honduras, en la antigua capital colonial de Honduras, una ciudad que queda en el centro del país. Ahí junto a mis padres, un matrimonio, diríamos, pues con un hombre y una mujer, con una gran diferencia de edad. Mi padre bastante mayor, mi madre una niña de 15 años y mi padre de 30 años. Entonces, una edad pues bastante especial, pero sí un matrimonio que trataba por todos los medios pues de poder criar a sus hijos. Somos 5 hermanos, ¿verdad? Yo soy la segunda de ellos. Somos 5 niños, 4 niños en aquel momento, porque mi hermano menor nace después, ¿verdad? Cuando mi madre se vuelve a casar. Tenemos una infancia, ¿verdad? Como todo niño, hasta como los 5 o 6 años ahí en la ciudad de Comayagua, donde nos desarrollamos junto con mi familia. Mi padre, un hombre muy trabajador, un hombre dedicado al comercio, le gustaba mucho el negocio, él trabajaba constantemente, decía él, por dando lo mejor, porque él quería tener su patrimonio, tener lo mejor para su esposa, sus hijos y sobre todo también para la familia. Pero en ese trabajo de tanta permanencia que hacía de lunes a domingo casi siempre, mi padre casi no permanecía en la casa. El hogar pues se notaba y era evidente la falta de la presencia pues paternal sobre todo. Mi madre, una mujer muy joven, inexperta, como les dije, pues bien joven, lograba sacar adelante a mis hermanitos y a mí, pero no le era fácil. Mi padre de alguna manera pues viajaba, cuando él regresaba se notaba esa ausencia de él, porque no había una armonía, podría decirse, en el hogar, un entendimiento, no había una continuidad. No puedes, un matrimonio, bueno, por esas circunstancias separarse por tanto tiempo y a veces pasaba 1 mes, 2 meses y cuando regresaba nosotros felices de verlo, y igual él, pero él también se iba alejando un poco de lo que era ese calor y su presencia como padre en el hogar. Surgen cosas en el matrimonio bastante difíciles de sostener entre ellos dos. Mi madre al tiempo decide pues en una manera impetuosa o repentina, puede decirse, pues dejarlo. Lamentablemente pues son cosas que a nosotros como hijos nos marca la vida, ¿verdad? Éramos pequeños, pero sentíamos esa ausencia del padre y después que se separan, no se habían divorciado, estábamos temporalmente en la casa de nuestros abuelos maternos, todos. Pasan 2 meses después de eso, no recuerdo muy bien el tiempo, pero nos hacen una llamada en la madrugada donde nos comunican que mi padre ha fallecido trágicamente en un accidente automovilístico. Eso nos marca aún más la vida, nos cambia la vida. Es allí donde el corazón de un niño, de una niña, se siente confundido, apesarado, triste, porque aquel padre que tanto se esperaba tener, a quien se quería y se admiraba, porque lo admirábamos mucho, lo queríamos mucho, ya no estaba, se había ido.
lo enterramos, le dimos la cristiana sepultura, pero nuestro corazón quedó vacío. Ese vacío que a mí en lo personal me ha costado, ¿qué le diré? Hasta hace 5 años superar eso. Se puede imaginar la falta de un padre. Eso es algo que marca la vida, ¿verdad? Un hogar que quedó, pues, quedamos huérfanos con mis hermanitos, mi madre pues sola, una mujer muy joven, mi abuelo se hace de alguna manera cargo nuestro porque él decía que quería que las 2 niñas él podía ser el tutor, no podía, ya, mi madre nunca quiso moverse de Comayagua hacia el otro departamento de La Paz donde vivíamos con mi abuelo, y solo mi hermana mayor y yo, que mi hermana se llama Linda, mi hermano Napoleón, Billy Jubal y Ramón Antonio ahora, hermanitos que con el corazón partido los dejábamos porque a veces mi madre pues nos visitábamos, pero no había esa cercanía como todo niño desea. En el hogar de mi abuelo, abuelos maternos, nos criamos con mucho amor. Era un hogar donde había una presencia paternal y bastante fuerte. Mi abuelo tuvo mucho que ver en el desarrollo de mi vida, en el de mi hermana. Yo pude disfrutar de él mucho tiempo porque me dediqué pues a estudiar las enseñanzas de los abuelos, los principios morales, espirituales, y sobre todo la fe que ellos nos inculcaron. Nos llevaron también a estudiar a escuelas donde nos daban también esa misma enseñanza. Tratábamos de ser siempre lo mejor porque mi abuelo era un hombre bastante visionario, un hombre comerciante también de los negocios, empresario, trabajaba mucho, pero siempre estaba en casa. Entonces mi abuelo siempre daba oportunidad, a pesar de sus ocupaciones, de poder conversar, de poder comer juntos. Entonces ese calor de hogar, esa unidad en el hogar, a pesar de los problemas, porque no era un hogar perfecto, pero ahí recibíamos esa calidez y ese amor. Mi madre nos visitaba regularmente junto con mi hermano menor cuando ella se vuelve a casar. Lamentablemente ella enviudece también al poco tiempo de haberse casado por segunda vez. Fue trágico para nosotros porque habíamos querido a ese hombre también como un padre en el poco tiempo que estuvo con nosotros. En mi infancia, mi adolescencia, pues crezco sin mayores, le diré cosas, ¿verdad? Como toda joven, con muchas travesuras por ahí que no pasaban a más, pero sí mucho estudio, mucha disciplina y mucho compromiso, porque mi abuelo a todos nos daba trabajo en casa y la idea era pues siempre ser una familia unida y trabajar con responsabilidad. Llego al momento de elegir mi carrera, veo en mí pues también el deseo de sacar el derecho, las leyes en la Facultad de Derecho en Honduras, en Tegucigalpa. Mi abuelo nos había dado todas las condiciones para vivir allí, en esa ciudad, en la capital. Nos trasladamos allá con muchas ilusiones en la facultad, pues entramos, ustedes saben, la juventud, con el deseo de salir adelante, de venir del interior del país y podernos hacer ver y connotarnos en nuestro desempeño, pues era parte de las aspiraciones. Estando ahí, pues, y con el sueño de mi abuelo de que yo fuera diplomática, de verdad que a mí me movía un poco, pensaba en mi futuro, porque mi abuelo quería que yo fuera diplomática. Yo le decía, no, yo quisiera estudiar otra carrera. Pero al final, pues, estuve en la facultad, ahí conocí a un varón, a un muchacho, también del interior del país. Estando en algunas clases y en algunas reuniones, pues me lo presentaron. Nos conocimos, tuvimos un compañerismo como colegas, como futuros colegas en la facultad. Compartíamos también los estudios y algunas que otras cosas. Y de ahí surge un noviazgo y surge una relación de donde viene pues nuestra hija mayor, Ivonne María. Una bendición para nosotros, a pesar de la juventud, de la inmadurez, pienso de la falta de consejo y por ahí también un tanto de la autosuficiencia, podría decir en mi caso, ¿verdad? Porque siempre fui a través de todas estas situaciones que viví en mi infancia a ser bastante independiente. Mi abuelo me daba esa educación y yo así la hacía con responsabilidad. Y entonces asumimos el papel de padres jóvenes, pero sí no nos casamos. Siempre nunca les faltó nada, él estuvo allí, nuestra hija ha tenido pues lo que nosotros hemos podido darle, la verdad que el amor y lo demás no faltaba. Pero Dios es grande, Dios estaba ahí y ha tenido un plan perfecto, que es este matrimonio maravilloso que Dios nos ha permitido tener, Arturo y a mí, como él les comentó, nos conocimos en la Cancillería. En ese año para mí, pues yo también madre soltera, no quería aventurarme a tener un noviazgo, mucho menos porque tenía a mi hija. Pero Dios puso a este hombre en el camino y éramos vecinos incluso, y en varias ocasiones, bueno, yo muy seria, ¿verdad? Mi mamá me decía, mis abuelas, mi familia, que tenía que cuidarme más, y muy seria. Y entonces Arturo buscaba la manera como de hacer amistad, y por ahí yo también aceptaba, me ofrecía llevarme, traerme, y él como, me gustó mucho, que muy respetuoso, un hombre muy responsable, muy trabajador,
Me agradaba esa manera de ser de él, de que la seriedad y sobre todo la forma de vestir muy elegante, siempre muy bien arreglado. Y esa responsabilidad me llamó la atención y yo dije, este hombre me agrada. Y empezamos a tratarnos, a ser amigos, compañeros, y bueno, nos decidimos casar al cabo de un tiempo. Ya con Ivonne María también en nuestro hogar, nos casamos, Arturo René viene, también nace nuestro hijo Arturo René, dos bendiciones grandes para nuestras vidas, nuestros dos chiquitos, nuestros bebés, niños lindos, niños también con deseos de tener un hogar en paz, como todos los niños queremos, tener un hogar en armonía. Ahí surgen problemas, bastantes situaciones como pareja, ¿verdad? Falta de entendimiento, muchos desacuerdos, la personalidad y la diferencia de carácter pues influye mucho. Por ahí pasan cosas que de verdad en mí, voy a decirlo, una mujer autosuficiente, bastante orgullosa, una mujer que yo tenía que hacerlo todo, ¿verdad? Porque solo yo podía hacerlo. No le daba la oportunidad a mi esposo de ser el sacerdote del hogar, de ser la cabeza de hogar. Mi madre me decía, Ivonne, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la destruye. Yo no entendía mucho lo que me decía mi madre, pero yo sabía porque venimos de una formación cristiana y sabemos. Pero en ese tiempo yo era bastante orgullosa, una mujer que de verdad en la vida había recibido muchas cosas y con las cuales tenía que aprender a defenderme, y mucho más de los hombres, pero lamentablemente no lo pensaba así y este era mi hogar. Entonces Dios me llama en el 2002, nunca olvido esa invitación, voy a esa reunión, yo siempre creí que tenía todo arreglado en mi vida, no necesitaba nada, yo tenía todo. ¿Qué más podía desear? Estaba realizada, pero no tenía lo más importante, una relación y comunión con Dios. Entonces voy a la fraternidad, me reciben mujeres en los capítulos, en estas reuniones que comentaban los hermanos D'Angelo. Ahí me reciben unas mujeres hermosas, pero hermosas en su rostro y en su alegría, me abrazan y siento aquel calor tan lindo y siento que aquel amor de aquellas mujeres que me impactó. Y después viene esos testimonios que van mostrándome, enseñándome qué debo ser yo para la vida de mi esposo y para mis hijos y mi propia vida, ¿verdad? Y cuando veo aquel testimonio que cambia mi vida, tengo un encuentro con el Espíritu Santo. La verdad es que yo soy bautizada también y lo he tenido y lo tenemos, pero no lo había descubierto. Y en ese testimonio y en esa unción, el Espíritu Santo hace algo en mi corazón, sana mi corazón, es donde yo perdono muchas cosas, es donde la situación con Arturo también, yo sentí que tenía que pedirle perdón, él me pide perdón, perdono a mi padre, me perdono a mí misma por haberle fallado a mi hija quizás, a las personas con las que en el pasado yo había tenido una relación. Pero Dios es tan grande que en ese proceso de crecimiento, de servicio, sí, de agradecimiento al Señor empezamos a servir, como dijo Arturo, también en nuestra iglesia nos congregamos, nos casamos en el sacramento del matrimonio, ha sido de bendición porque ahí continuamos trabajando por la obra del Señor y sobre todo pues decirles hermanos que en estas circunstancias para nosotros estar en fraternidad ha sido maravilloso porque nos decimos los hombres y mujeres más felices de la tierra. Pero ¿qué es lo que entendemos de eso? Es que aprendemos a que no hay problema más grande para el poder divino. No hay problema más grande que nos pueda quitar la paz cuando nosotros dependemos de Dios. Esa es la felicidad, esa es la fe. Pasamos después en un proceso de crecimiento profesional, viajamos a Canadá por nuestro trabajo, después en Argentina, en su bello país, hermoso país, de hermosos hombres y mujeres que de verdad nunca los olvidamos, los llevamos en el corazón. Después Dios nos manda pues también a cumplir una misión aquí en Francia, es donde venimos a trabajar y en el proceso de adaptación sucede algo también que impacta nuestras vidas, que es la situación de enfermedad de mi esposo por el contagio del COVID. Arturo, continúa. Gracias. Bueno, vamos a entrar, digamos que a la parte difícil de este testimonio. Surgió para mí, como para cualquiera, por sorpresa, en el periodo de febrero, marzo, acá en Francia, ya se habían detectado muchos casos de contagio de COVID, ya se estaban viendo mucha muerte. Tengo que mencionar que como casi cualquier país, este tipo de contagio, esta enfermedad tan criminal, los agarra de improviso. Acá tengo que mencionar porque no estaban muy preparados, porque mucha gente que acudían, los médicos no sabían qué tratar, habían síntomas diferentes. Tradicionalmente hay síntomas que nos dicen del COVID, y yo no tuve ninguno de esos. Entonces,
yo me empecé a sentir un día 14 de marzo y les quiero decir, no se usaba ni máscara acá, ¿no? El barbijo, porque el gobierno no había mencionado que era necesario usarlo, no había distanciamiento social. ¿Qué sucedió? Yo salí a clases de francés, yo salí a caminar, yo no tengo amigos así muy formales como para estar compartiendo en un restaurante o algo así, y no me doy cuenta dónde me sucedió. Pudo haber sido en mis clases, pudo haber sido un taxi, como sea. Lo que sucede es que el virus entra cuando no hay un cuidado nuestro, y acá nos exigía. Entonces, bueno, el día 14 de marzo, imagínense qué día para mí, el día del cumpleaños de mi esposa, el primer cumpleaños de ella aquí en París, alistándonos para ir a cenar a algún bonito lugar. Ese día yo amanezco enfermo, amanezco mal, con un fuerte dolor de cuerpo, y nada más, ese malestar fue el único. Yo no tenía tos, yo no tenía gripe, yo no tenía temperatura, todo lo que normalmente se decía antes, yo no lo padecí. Fue el 14 de marzo, no salimos a cenar porque estaba muy mal, y lo que hicimos fue descansar, pero más o menos el 16 y 17 de marzo acudimos a un médico. También hasta eso era complicado para nosotros porque estábamos más o menos recién venidos acá a ubicar a un médico que cubriera las expectativas nuestras, saber dónde ir, saber dónde uno puede ser bien atendido. Claro, uno puede ir a un hospital y todo lo demás, pero uno busca una solución pronta. Y fuimos a 2 médicos, pero como mis síntomas no eran del COVID, estos médicos me revisaron y no pudieron prescribir algo que fuera orientado a un tratamiento previo del COVID. Y lo único que me dijeron es unos exámenes de sangre que me los realicé y no salió nada, pero iban pasando los días y mi malestar iba complicándose. Yo empezaba a sentir mareos, empezaba a sentir debilitamiento, empezaba el malestar en el cuerpo no cedía, ya la comida ya no le estaba sintiendo el mismo sabor. Y fueron una serie de situaciones. O sea, yo soy una persona que no me acuesto muy temprano, o sea, quizás 11, 12 de la noche. Yo me estaba acostando a las 8 de la noche muy fatigado, muy cansado, y empecé a sentir días después ya un padecimiento en el respiratorio que no era permanente. Fíjense bien, yo se lo digo porque son experiencias que uno pasa y pueden ayudar. Cuando depende cómo uno está ubicado, acostado, uno siente o no siente. Yo, si me acostaba boca arriba, me sentía mal, pero si me acostaba de costado, no me sentía mal. Entonces es por la posición de los pulmones, pero me empezaba a sentir mal. Yo hacía una prueba que mencionaban por la radio, por los videos, de abstenerse de respirar 10 segundos, y si uno se sentía ofuscado, ya tenía un problema. Y yo ya estaba sintiéndome así. Ya estaba complicado, pero no sabíamos dónde acudir. No había un lugar donde irse a hacer una prueba de COVID. Pero surgió, y gracias a Dios y gracias a oraciones que clamamos a nuestro Padre que nos guiara, que nos pusiera las herramientas, nos pusiera el lugar, la persona idónea. Y Dios respondió, porque entre tanta investigación que principalmente realizaba mi esposa, porque ella habla francés, y aquí hay que comunicarse en francés, entonces surge un lugar el día 25 de marzo. Les estoy comentando que desde el día 14 de marzo hasta el día 25 de marzo yo estuve sufriendo en mi casa junto con mi esposa, con un riesgo alto de COVID sin saberlo y sometiendo a mi esposa a que se contagiara. No podíamos saber que París estaba solitario, no había nadie en la calle, ya estaba el confinamiento. Y pues siempre había un taxi, fuimos en taxi al médico, fuimos a esta clínica donde era exclusivamente generada para hacer la prueba PCR y las placas de los pulmones. Miren, yo llegué, de verdad me sentía mal, pero yo tenía esa fe y esa esperanza que no fuera el COVID, que fuera otra cosa. Y aquí no podíamos tomar medicamentos porque no sabíamos qué tomar. Un médico no le iba a prescribir para eso si no hacían exámenes. Así que llego a ese lugar, un día por la tarde, me hago el PCR y me hago el examen de los pulmones, una placa. Terminamos. Mire, yo me sentía relativamente bien comparado con otra gente que estaba ahí, porque había otra gente que estaba lista para irse al hospital con ambulancia.
Y yo decía, si esta gente está enferma y yo me siento bien, yo no creo que yo tenga el COVID. Uno siempre cree que uno no tiene eso. Entonces, regresamos a casa. Miren, no pasó ni una hora en casa cuando nos llaman por teléfono desde esta clínica y nos dicen, tienen que irse a un hospital de emergencia porque su esposo tiene un problema en sus pulmones y tienen que atenderlo. No nos dijeron que era el COVID porque la prueba salía en un día y medio o dos. Y nosotros, yo regañadiente, yo le dije, yo no quiero ir, yo como que no fuera nada. Y no, tenemos que ir, Arturo, ok. Bueno, le digo, y miren, me fui sin almorzar, no tenía hambre, había perdido el apetito. Y tomamos taxi, nos vamos, miren, Ivonne nunca paró de buscar dónde podían internarnos. Y de esa clínica que nos llaman y nos dicen, tienen que ir a un hospital, nos sugirieron un hospital que esa persona que nos dijo es un ángel para nosotros, es un ángel de Dios, porque nos dijo, vayan a ese lugar. Y ahí fue donde nos atendieron desde el principio, sin ninguna excusa, aunque fuéramos extranjeros, nos atendieron. Llegamos a la sala de urgencia de un hospital muy conocido aquí, se llama San Antonio, y llegamos a urgencias. Sucede otro, yo lo analizo como un milagro. No había ningún paciente, había un paciente nada más. Estaba vacío la sala de urgencia. Y llegamos, me registro, 7:30 de la noche, a las 8 de la noche me pasan ya a revisión. Entonces tengo que dejar a mi esposa en el área de espera. Yo entro, nos despedimos, con aquella ilusión que yo iba a salir pronto de ahí. Como que iba a estar ahí una hora, media hora, y luego salir con una medicina y regresar a casa. Y no teníamos idea a la guerra que estábamos empezando a afrontarnos. Eso fue algo que nos impactó porque al ver para atrás y sentir todo eso, lógicamente solo nos queda decirle a Dios gracias por las cosas que fue haciendo en cada momento. Y nosotros siempre encomendándonos a Él. Me pasan esa área, me hacen un chequeo completo otra vez. Fue la primera vez que me detectaron temperatura medio grado, pero medio grado en temperatura es difícil. Yo estaba bien de la respiración, yo estaba bien de los pulmones en relación al COVID, estaba bien de mi corazón, o sea, un chequeo completo, examen de sangre para detectar posibles problemas. Y me tuvieron en esa área desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana sin decirme qué pasaba. Hasta la 1 de la mañana yo ya preocupado por Ivonne, sin cenar, sin almorzar. Ya casi débil, creo yo, de no comer, pero también que la enfermedad me iba afectando. A la 1 de la mañana, después de ese proceso que tiene que suceder, que tiene que observarme sin tomar ningún tipo de medida ni darme ningún tipo de medicamento, me dicen, Arturo, usted se tiene que estar hospitalizado, usted tiene un problema serio, no sabemos si es COVID, pero tiene un problema serio en sus pulmones y tenemos que internarlo, tenemos que hospitalizarlo. Y bueno, yo por el celular, comunicándome con mi esposa, le digo, me tienen que dejar acá, ahora buscar taxi Ivonne en una ciudad donde no había nadie en la calle. Pero bueno, me pasan al área de medicina interna, una habitación ya exclusiva para tratarme. Y envío un mensaje a Ivonne cuando estoy en la habitación, un mensaje de audio que yo vine a escuchar meses después. Yo no borro lo que yo hablo con Ivonne porque me gusta conservar por ahí algunos datos. Y miren, cuando yo vine a escuchar ese mensaje meses después, yo mismo me doy lástima como yo estaba, de grave. Yo no podía hablar, mis pulmones de verdad estaban graves. Yo no pude soportar llorar cuando yo escuché eso y saber el riesgo en lo que estaba, pero que yo no lo sentía. Créanme que yo sentí mucha tranquilidad. Y lo tengo que decir, fue el Espíritu Santo que a mí, ahora yo reconozco, me tuvo con esa tranquilidad para decirle a ella, Ivonne, cuídate, si es COVID, posiblemente vos tenés que cuidarte. Llamar a mi familia en Honduras, avisarles y que ellos se cuiden en Honduras, porque lo que yo ya estoy empezando a pasar no es normal. Miren, me tuvieron en medicina interna 3 días.
yo con la esperanza, pidiéndole a Dios siempre, mi esposa también, que yo me sanara, pero iba, ya a ese momento yo ya sabía que era COVID, ya habían pasado días, nos dieron el examen y el tratamiento. ¿Qué tratamiento? No se sabía, que no había un tratamiento específico, porque sabíamos que habían problemas en Italia, en Francia, en España, que no sabían cómo resolver, mucha gente muriendo, y los médicos no sabían para dónde agarrar. Así que la alternativa era pasar a sala COVID con una posibilidad de intubarme. Y me pasan a sala COVID, una sala que yo nunca imaginé cómo era, una sala llena de gente enferma, grave, algunos, o sea, miren, uno solo, sin ningún familiar, sin ninguna visita, viendo los demás y los demás viéndolo a uno, atendiendo a los médicos en lo que ellos podían hacer, con doble oxígeno por el que usan en la nariz, luego con una máscara. Fue pasando el tiempo y internamente, se lo vuelvo a reiterar, no me sentía del todo mal, no me sentí inquieto, nunca iba a pensar que estaba grave ni que me iba a morir. Pero me dijeron al entrar ahí, usted si sigue mal, en 24 horas lo intubamos. Mire, yo no quise averiguar qué era intubación por el miedo, pero yo sé ahora que esto es algo invasivo, que tiene un doble riesgo y que mucha gente que entra a intubación no sale con vida. Me dijeron que me iban a intubar al segundo día, pasó el segundo día, yo pidiéndole a Dios que yo saliera bien de eso, pero pasó el segundo día y no me intubaron. Pero el tercer día, los médicos me dicen, Arturo, ya no hay para atrás, usted tiene que someterse a este procedimiento. Cuando yo escuché eso, no supe qué pensar, siempre con la fe en Dios. Nunca pensé en mi vida que yo estaba con un riesgo de vida. Y yo lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo estaba con nosotros porque yo no me sentí inquieto. Pero cuando me dicen, vamos a hacerlo ahora, me dicen, y cuando a mí me quitan un crucifijo que ando acá siempre, y cuando a mí me quitan el anillo de boda, y cuando yo siento que puede ser el último momento de vida, el Espíritu Santo vuelve a actuar y me hace hablar con Dios, me hace hablar y me hace clamarle y decirle, Dios, yo no quiero sufrir. Dios, si es necesario, llévame contigo. Yo no tuve otra palabra, yo hablé porque el Espíritu Santo habló por mí. Cualquier ser humano le dice a Dios, sálvame. Yo no fui el que hablé, y esas palabras yo las tengo en mi boca desde ese día y no las he olvidado porque fue Dios, una comunicación directa con Él. No cualquier otra cosa que hubiera dicho yo en este momento yo no me acordara, y fue Dios el que permitió con el Espíritu Santo que yo le clamara a Él una vez más. Solo recuerdo eso, hermanos. Yo me despojaron de mi ropa, me desvistieron y no recuerdo nada más. Quedé en manos de Dios. La verdad es que escuchar cada vez que lo hacemos me hace recordar de verdad que solamente con la ayuda de Dios y esa fuerza divina podemos salir adelante en estas situaciones. Arturo estaba, como él lo dijo, empezando un combate. Él estaba ya preparado para esa guerra contra ese virus, para salvarse. Pero quien estaba trabajando ahí, haciendo todo, era Dios, a través de sus ángeles, a través de los médicos, a través de las enfermeras. Yo en casa me quedé, de verdad que me vine, como bien lo dijo él, vine a limpiar todo, a desinfectar todo, porque tenía como un pequeño leve temor de que fuera eso, el COVID. Al día siguiente recuerdo que me llama el médico, Arturo, todavía él se sentía bien, pero ya no hablaba. Él me pasó al doctor, el doctor me hizo varias preguntas, me hablaba de que si él tenía diabetes o tenía hipertensión, le dije que no. Me dijo él, ¿cuántos años tienes? Y esta edad, lo estoy viendo.
Es el único médico que me dijo que se iba a salvar mi esposo. Es el único. Cuando yo le pregunté eso a él, me dijo, él todavía no pasa de cierta edad. Todavía no pasa de los 60 años. Hay una esperanza. Usted tranquila, vamos a tratar de llamarla. Usted no puede venir aquí, no va a estar con él, no va a estar pendiente de él. Usted solo espere que la llamemos. Inmediatamente le vamos a poner antibiótico. Me dijo, ¿por qué no le han puesto antibiótico a su esposo? Entonces le digo yo, todo lo que Arturo comentaba, no se sabía todavía que era esto, los síntomas no se daban con claridad. Entonces me dijo, de inmediato vamos a dar el medicamento. Pero lo que quiero yo remarcar sobre todo es que yo me quedo y ese día empiezo yo mis malestares. Empiezo yo con un síntoma, pierdo el olfato y pierdo el gusto. Pero aquí no manejaban esos criterios, entonces yo no sabía qué era eso, yo me sentía rara porque no estaba sintiendo bien el olfato ni el gusto y tenía algo en la nariz como una especie de rinitis, pero dije, bueno, el clima, algo me está haciendo daño, pero algo tan grande es que Dios también había pedido a través de Arturo que yo comprara medicamentos y Arturo me insistía, yo compré los medicamentos y los medicamentos que le dieron a él en esa única clínica, yo pude tomarlos. Cuando pasa todo eso, que yo estoy grave porque yo estuve como 4 o 5 días, incluso que yo no supe de Arturo, pero a mí Dios me permitió que yo descansara porque habíamos tenido semanas de estar en esta situación y gracias a la oración, gracias a la unidad familiar, porque yo de inmediato llamé a mi familia, llamé a la familia de mi esposo, a sus padres, a sus hermanos, a nuestros hijos, a su familia, más que todo pues a nuestra hija, a mi yerno y a la familia que estuviera pendiente, ¿verdad? Empezamos a orar, empezamos en un proceso de oración, de ayunos, de muchas situaciones que vimos la mano de Dios, porque en cada paso que se daba, todavía recuerdo que pasaron 4 o 5 días que yo no supe nada de Arturo. ¿Se imaginan ustedes cuando tenemos costumbre en nuestros países? Yo no sé en Argentina, pero siempre acompañamos al enfermo, estamos con él. No, ahí no existía nada de eso porque las políticas actuales de sanidad son esas. La persona se interna sola y al final lamentablemente suceden tragedias donde solamente se les entregan las pertenencias que tenían en ese momento. Dios es tan maravilloso porque no les niego, tuve temor, lloré como no tienen idea. Yo le decía, Señor, que no le pasa nada a Arturo. Yo a todo esto ya sabía que él estaba intubado. Yo decía, Señor, esto realmente que me está pasando es el reto más grande de mi vida. No, yo creía que hoy he tenido grandes retos en mi vida, pero cuando es mi esposo que está entre la vida y la muerte, es el reto más grande. Es donde yo estoy en un país extranjero junto con él. Él está en un hospital. Yo no sé nada de él. Me llaman cada 2 días por la noche y solo ciertas palabras. Me piden que yo dé instrucciones de un medicamento que le van a probar para que se desinflamen los pulmones. Arturo está en un proceso grande. Y yo ese día, cuando él está diciendo, Señor, lo que él le dijo al Señor con su corazón, que se lo va a explicar, yo le decía, Señor, por favor, no te lleves a mi esposo. Pero esa noche, me recuerdo, yo le dije, Señor, yo no puedo hacer nada. Solo vos das y quitas la vida. Yo no puedo hacer nada. Te lo entrego. Me desprendí de él, pero con una fe, porque yo sabía que la mejor, Dios sabía lo que iba a pasar. En ese momento yo, entre lágrimas, con un dolor, le dije, no quiero que te lo lleves. Yo amo a mi esposo, es mi esposo, tú me lo diste. Y Señor, queremos ver a nuestros nietos, tenemos una nieta, queremos conocer los otros nietos. Y en eso el día siguiente recuerdo, me levanto con una luz diferente, con un deseo de seguir adelante, orando, y me llaman del hospital y me dicen que Arturo, mi esposo, ha tenido un pequeño, decíamos, muestra de señales de que todo iba a mejorar, pero me dijeron, no, esto no es así para allá, vamos poco a poco, los pulmones un poquito han mejorado, pero vamos a aplicar el medicamento. Otro medicamento más agresivo. Arturo estaba luchando, pero quien estaba ahí era Dios, poniendo los medicamentos, los médicos haciendo esto, haciendo lo otro, nosotros orando. Quiero decirles a ustedes, la unidad, sobre todo en la familia, en momentos como estos, es importante. Y sobre todo el perdón, porque en las mismas familias tenemos situaciones a veces, algunas controversias, algunas situaciones, disgustos, contratiempos y malos entendidos. Tenemos que estar unidos y es así lo que nosotros hicimos en oración, porque el Señor, donde están 2 o más, Él está presente. Y empezamos en esa oración, en ese ayuno, viendo la mano de Dios. Después vinieron las llamadas. Una llamada después de tanto tiempo donde una doctora tan especial, un ángel de Dios, me lo muestra. Y yo entre lágrimas le digo, Señor, gracias, porque es la primera vez que veo a mi esposo que está vivo. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cómo se siente uno de agradecido con Dios? Agradecido con esa gente que han sido ángeles. Ese hospital en Sant Antoine donde estuvo Arturo fue trasladado a otro hospital. A mí me dijeron, tenemos que trasladarlo, señora, porque él está saliendo ya de la sala de reanimación, va a un lugar mejor, el Petit Salpêtrière, que es otro de los grandes hospitales que son públicos, pero son una bendición.
Y en eso que yo estoy, en ese proceso, después a los días, viene y me manda una foto Arturo, porque Arturo lo han puesto en una cámara, en una videollamada, los médicos y las enfermeras. Arturo ya está sin el aparato. Y cuando lo veo yo, sin aquellos tubos y todo, yo estoy más impactada. Y él me hace y me saluda. Pero cuando yo lo veo, me tiro a llorar porque lo veo con su mentón destruido de todo lo que él recibía, la intubación, y tenía los labios inflamados. Yo les voy a decir algo. Yo lloré. Lloré porque lo vi vivo. Lloré de agradecimiento al Ser Supremo. A él le agradezco. Porque él libró esa batalla junto a él. Y ver a mi esposo vivo, de verdad que es algo tan lindo. Decirle, Señor, gracias por darme una segunda oportunidad a mi esposo. Yo le dije, Arturo, sos un milagro de Dios. Dios ha hecho un milagro en tu vida. Tenemos que servirle al Señor y contarle a muchos que tienen miedo, a muchos que están perdidos, a muchos que no saben que hay un Dios que siempre los acompaña, a pesar que no lo veamos, nos acompaña. Y eso es parte de nuestra vida. Esto es lo que nosotros hacemos con esa entrega, porque de verdad, agradecimientos a Dios y también a los médicos, a todas estas personas, que Dios las bendiga, pero sí, sobre todo, a ese Dios que nos escucha, que no hay cosas más grandes, no hay problema más grande que para la grandeza de Él. Así que los dejo con Arturo de nuevo. Gracias. Como le dijo Ivonne, yo me vi sometido a este procedimiento que es complicado, es grave, con riesgo de muerte. Y quiero contarles algo. Cuando a mí me ingresaron al área de intubación y todo lo demás, Ivonne comunicó lógicamente a la familia. Y aquí es donde quiero compartirles otra cosa que yo no me canso de decir, es Dios el que haya actuado. Cada quien puede pensar lo que quiera. Pero ese hermano gemelo que hace tiempo había tenido un accidente y que yo había sentido lo que él sintió, él tuvo una visión cuando Ivonne les dijo que yo estaba intubado. Él tuvo la visión donde yo estaba. Cuando él recibió la noticia, él lloró. Él clamó a Dios por mi vida. Él se recostó, dice que no es un sueño, es algo que él vio ese cuarto donde yo estaba, él vio ese cuarto con los enfermos, él vio, es una realidad que solo yo la conozco, nadie más, nadie de mi familia, ni mi esposa que está aquí pudo haber sabido dónde yo estaba. Y mi hermano me lo contó a mí meses después, me dijo, esto es lo que yo vi. Y es una visión que Dios pone, es una señal para que nosotros entendamos que Él existe, que Él es real, que Él estuvo ahí, que le clamamos y que hizo el milagro de salvar mi vida. Cuando yo me desperté, después de 9 días en coma inducido, ustedes se imaginarán ese tiempo, el cuerpo está inmóvil, no está haciendo nada, está vegetando, tiene consecuencias. Yo me desperté mudo, sin hablar, porque los aparatos afectan el sistema, las cuerdas vocales, y yo me sentí en otro mundo, estaba en otro lugar donde yo no había estado antes. Y como en mi cabeza Dios me puso mensajes, me puso una visión de mis padres que llegaban a verme al hospital, porque ellos han clamado por mí. Y tuve la visión que Dios me puso, que mi esposa me fue a cambiar de hospital cuando yo ni siquiera lo sabía. Y me puso una visión tan rara en la que me ponía un vuelo por otro continente, por África, que cuando yo me desperté en mi cabeza, cuando yo me desperté y vi que yo estaba en otro lugar, yo pensé que estaba en África, en un hospital de África, y como lo último que yo recordaba era que yo iba en un avión, yo dije, este avión se cayó y yo salí vivo de aquí. Pero luego, con un único médico que hablaba español, y cuando él vio que yo insistí, le decía, mi esposa, ¿cuándo va a venir de vuelo a traerme? ¿Cuándo me va a venir a traer? Este médico me dice, ¿y vos dónde crees que estás? Me dice, estoy en África, yo. Y me dice, no, estás en París. A mí la cabeza me dio vuelta porque no sabía qué estaba haciendo ahí. Luego fui reconociendo lo que estaba.
Miren, yo desde el día 25 de marzo hasta ese día que yo terminé el coma, habían pasado 15 días. Yo había perdido 30 libras de peso. Nunca en mi vida he perdido 30 libras. Yo no podía levantar el brazo por la debilidad. Yo no podía escribir ni mi nombre. Pero vi cosas tan maravillosas ahí, el amor de las personas que ayudan en los hospitales, el riesgo que ellos tienen en este tiempo, que siempre han atendido a la gente, pero nunca con este riesgo. Pero vi enfermeras en oración por todos nosotros. Y Dios, de una forma maravillosa, me fue ayudando, me fue sanando. Y me fue sanando tan rápido, hermanos, que yo en 3 días, o hasta en menos de 3 días, yo estaba saliendo de cuidados intensivos hacia medicina interna. De los que estaba saliendo en mejor condición de varios que habían ahí. Habían unos con riesgo todavía de morir. Y yo estaba saliendo dándole gracias a Dios para recuperarme, pero todavía tenía otras cosas. Y me pasó, miren, yo iba tan feliz porque yo me sentía que había salido de esa batalla, pero me hizo ver los demás enfermos sufriendo. No me quedó más que pedir por ellos, pedir por los médicos y ayudarme a mí para sobreponerme a esto. Y les cuento rápidamente que entré al área de medicina interna, donde ya era mi recuperación. Yo suponía que iba a estar 3 días y fueron otros 15 días. Porque Dios me estaba probando todavía, me estaba sanando completamente. Cuando yo salí de cuidados intensivos, yo llevaba inflamada la próstata, porque el virus ataca así, inflama órganos. Y la misma noche que me movieron a ese lugar, en la noche me inyectaron un montón de medicinas para dormirme y para repeler el dolor, ya que me tenían que poner una sonda en el sistema urinario que me atravesara todo hasta pegar con la próstata y para que bajara la inflamación de esto. Pero Dios, todos los días, mis plegarias, mi sanación, mi fortaleza, yo cada día me sentía mejor. Y el tratamiento de la próstata, gracias a Dios, esa sonda funcionó con intensos dolores, pero entre más me dolía, más me aferraba a Dios, más le clamaba, más le pedía. Y termino con eso. Y después vienen y me dicen, Señor, usted va a salir mañana, pero me detectan un trombo. Y luego del trombo me dicen, lo tenemos que operar. Y dije yo, Dios, ¿cuándo salgo de aquí? Pero Dios es grande y maravilloso y milagroso. Y me detectan ese trombo, me someten a una operación al día siguiente. Salí perfectamente bien. Sacar un trombo de una arteria no es como abrir y sacar, es meter un montón de cosas en la arteria, ver si funciona. Pero en menos de 1 hora yo estaba fuera. Y en menos de 3 días que me hacen un escáner para ver cómo está mi arteria, está en perfecto estado. Y ese día me dicen, Arturo, tenemos que dar 2 noticias. Primero, que su arteria está en perfecto estado. Y segunda, que hoy se va para su casa. Y eso fue el 21 de abril, después de pasar desde el 25 de marzo en esas situaciones de ayuda, de guerra de Dios conmigo, ayudándome a salir adelante y reconociendo ahora en carne propia el verdadero amor de Dios. Yo sé que Dios nos ama, pero ahora siento ese amor de Dios como el amor que nosotros como padres tenemos a nuestros hijos. Es ese amor que se siente en la piel, se siente hasta adentro. Y le doy gracias a Dios. Salí un 21 de abril y un mes después regresé al hospital a un chequeo. Me dijeron, usted está perfecto de su arteria. Y 3 meses después de salir del hospital,
regresé a exámenes de los pulmones, del corazón, de la resistencia respiratoria, y me dijeron 100%, 100%, y solo ese 100% solo Dios lo puede dar. Dios pone a los médicos con su infinita misericordia, con su sabiduría y con ese amor que yo experimenté de más de 70 personas, de más de 70 ángeles que me cuidaron. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Y yo no sé, cada uno de ustedes, cómo está ahora con Dios. Si tiene problemas en su familia, si tiene familiares enfermos, si ustedes están enfermos o están sanos, pero tienen que entender que Dios es grande y que Dios ha hecho estos milagros en mí y en muchas personas en este tiempo tan difícil. Sabemos que somos pecadores, así que yo quiero hacer una oración para todos ustedes, que me acompañen ahí donde están y que permitan que Dios sepa que nosotros somos agradecidos y que reconocemos nuestros pecados. Padre del cielo, en este día reconozco, Señor, que por mi imperfección yo soy pecador. Reconozco que te ofendo y te he ofendido siempre, Señor, pero en este día de todo corazón y con el arrepentimiento de tu Hijo, que no somos dignos, te clamo a ti por tu perdón, por tu misericordia infinita, por tu amor, y que ese amor que yo siento y que sentimos por ti nos conforte hoy y siempre, Señor. Hoy entrego mi corazón a ti. Como mi único Salvador, como ese Dios que clama por nosotros, que nos cuida como padres a hijos. Y en este momento también imploro a ti por todos esos enfermos que sufren por esta enfermedad y por cualquier otra, Señor. Derrama sobre ellos mucha sanación, salud sobre los que los cuidan. Padre del cielo, yo te doy gracias por mi vida, la vida de mi esposa, la vida de todos los que estamos aquí. Y te entregamos nuestra vida para que tú hagas en nosotros lo que es tu voluntad. Padre, este testimonio es para tu gloria y para tu honra. Gloria al Señor. Amén. 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 Gracias. Amén. Gloria al Señor. Realmente emocionado. Muchas gracias, Arturo, Ivonne. Realmente impactante la manera en que Dios obra cuando lo ponemos a Él en el centro de nuestra vida, ¿no? Hemos tenido la dicha de compartir tiempo con Arturo y Ivonne cuando ellos estuvieron aquí cumpliendo funciones diplomáticas en Buenos Aires, y realmente han dejado huella en nosotros. Y hoy escuchar esta experiencia nos muestra realmente que Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces como contaban ellos, nuestra vida ha tomado rumbos que tal vez a nuestra manera, ¿no? O sea, hemos tomado caminos que tal vez han dejado consecuencias, pero qué importante es saber que un hombre o una mujer puede tomar esta decisión de dar un vuelco a su vida, pudiendo entender que el cambiar de actitud, el poder decir hasta acá vivía a mi manera, pero a partir de hoy quiero vivir a la manera de Dios, ¿no? Esta oración que Arturo hizo puede marcar un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El poder reconocer que solos no podemos. Él contaba un testimonio, naturalmente, en donde uno está en el límite de la situación de salud, pero otros tal vez estemos pasando por situaciones financieras, problemas de familia. El mismo Dios que estuvo con Arturo y con Ivonne en su vida, es el mismo Dios que puede estar también en tu vida, porque para Dios no hay imposibles, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en esa disyuntiva, el creerle a nuestro razonamiento humano o el creerle a Dios, ¿no? Y el creerle a Dios implica dejar de lado tal vez lo que pensamos o incluso lo que sentimos para darle lugar a una palabrita corta pero poderosa que es la fe, ¿no? Saber que a través de la fe en ese Dios que todo lo puede, nuestra vida puede cambiar. Y estas reuniones, mis amigos, tienen ese sentido, poder
a través de una historia simple, cercana, como la que nos han compartido hoy nuestros amigos Ivonne y Arturo, poder llegar a conocer a ese mismo Dios, que cambió sus vidas y que no hace excepción de personas, que está dispuesto a cambiar la vida de todos nosotros, ¿no? Es un Dios que, a diferencia de lo que muchas veces nos han enseñado, que está listo con un palo para pegarnos cuando nos portamos mal, nada más lejos de la realidad. Es un Dios perdonador, un Dios que nos permite hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Y como pasó en la vida de Arturo, yo lo escuchaba y me emocionaba porque él dijo, a partir de ese momento, mi vida es para Dios, ¿no? Y es lo que nos pasa a aquellos que de alguna manera hemos encontrado una respuesta en medio de la adversidad. Así que hoy quiero pedirles, como para cerrar este evento, si alguno de los que estamos aquí tiene en su vida un imposible, esas situaciones que están fuera de nuestras capacidades, que no podemos resolver ni con dinero, ni con esfuerzo, ni con intelecto, que no hemos podido resolver con nuestras propias fuerzas, es el momento de ponerlas en manos de Dios. Dios nos da la oportunidad de mostrar su poder y su amor, ¿no? Y poder decir, no te preocupes, ellos en su historia contaban a ese Dios como el Padre perfecto. Nosotros lo hemos vivido también, ¿no? Ese Padre que uno de alguna manera quiere ir a sus brazos y decir, no puedo más, te necesito. Ese Dios está hoy con nosotros. Y le vamos a pedir a nuestros queridos amigos que puedan orar, puedan pedirle a ese Dios por estas necesidades. Así que si tenés en tu corazón un imposible, es momento en que hoy lo pongas en manos de Dios, de una manera sencilla. Como verán, aquí no hay ninguna liturgia religiosa, simplemente somos hombres y mujeres sencillos y comunes, pero que hemos tenido un encuentro con ese Dios que hoy puede cambiar tu vida. Así que queremos pedirle ahora, para cerrar, a nuestros amigos, si pueden hacer una sencilla oración, pero poderosa a ese Dios, para que estas necesidades que hoy ponemos de nuestra mente y corazón en manos de Dios pueda llegar a ser realidad. Padre del cielo, estamos ante ti como tú lo mandas, donde 2 o más personas se reúnen en tu nombre. Así de sencillo, Padre. Tú nos escuchas, tú nos ves, tú sabes lo que nosotros necesitamos y a veces nosotros mismos no reconocemos lo que necesitamos. Clamamos a veces por situaciones materiales, de salud, pero también el Padre sabe que en lo espiritual estamos pendientes, estamos vacíos, estamos incompletos, que también algunos miembros de nuestras familias están en esa disyuntiva de entender y de tratar de creer en Dios, pero el mundo que nos rodea nos absorbe. Dios, no es necesario sufrir para entender tu amor, pero si las cosas suceden así, Dios, es porque tú nos vas a sacar de ese lugar, nos vas a sacar de ese atolladero, nos vas a sacar de lo sucio y para llevarnos a lo limpio, a la perfección que tú eres. Te pedimos, Señor, por la petición, la necesidad y por todos aquellos que nosotros clamamos desde hace tiempos o por esas cosas que todavía no hemos identificado, pero sabemos que son situaciones que nosotros no podemos dominar, que creemos que la vamos a lograr sin ti, pero que Dios, como una muestra fuerte de tu amor y de tu poder, hoy tú las tomas. Tú tienes el día y la hora que lo resuelves. Tú tienes el día y la hora para cada uno de nosotros. Nosotros no somos eternos y la vida es un paso para la vida eterna. Algún día tendremos que estar ante tu presencia y queremos estar en paz ante ti, despedirnos de esta tierra ante ti, libre de todo pecado y de todo perdón y creyendo en ti. Y por eso clamamos en este momento, Señor, todos los que estamos acá reunidos, los que han querido y no han podido, que reciban tu bendición, que reciban tu presencia, que reciban tu amor, que envíen ángeles que les ayuden a resolver esas situaciones que son financieras en este tiempo difícil, de salud, de trabajo, de carácter, de problemas en el hogar, con los hijos, con la esposa, con otros familiares, que toques el corazón de cada uno de nosotros y los vayas amoldando y sientan ese amor que yo siento, Señor,
que yo le he sentido y que es justo y necesario que cada uno de nosotros lo recibamos. Tú eres un Dios de amor, un Dios caballero, tú tocas a nuestra puerta y solo nos toca abrirla, Señor. Solo nos toca abrirla y dejarte entrar. Así que clamamos en esta tarde, en este día, en esta mañana, que a partir de ahora, Señor, para ti, para nosotros, tú seas nuestra luz y nuestra guía, hoy y en todo momento y en todo lugar. Todo te lo clamamos en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Realmente ha sido un evento muy especial, muy emotivo. Gracias. Sentimos que el amor de Dios nos ha unido y bueno, espero que todos hayan recibido este hermoso testimonio que marca un antes y un después seguramente en la vida de Ivonne y Arturo, pero también de todos nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un tiempo maravilloso, gracias por estar allí. También. Mucha bendición, gracias. Abrazos fraternos con todo nuestro amor. Bueno, muchísimas gracias y como le dijimos a todos los que están conectados, que no se iban a ir igual, ¿sí? Porque tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. Y así lo contó Arturo y lo contó Ivonne, y eso es lo que nos tenemos que llevar para ahora cuando nos desconectamos. Ver, abrazar a la persona que tenemos al lado, llamar a la persona que le tenemos que pedir perdón y aliviarnos, ¿sí? Y aliviarnos porque ese es el mensaje que hoy nos dejaron nuestros amigos que de allí, que están conectados desde París, y a todos los que se conectaron de otros países, también amigos, que están también conectados, les decimos muchas gracias, a todos los de aquí de Argentina también, nos veremos la próxima semana, y bueno, a la distancia este abrazo, besos a todos, y muy buenas fin de semana y buenas semanas. Gracias, Bueno, muchas gracias a todos, los saludamos de todos los lugares. Y a ustedes por abrirnos la puerta del capítulo para poder compartir el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Bueno, y no nos queremos quedar con las ganas de que Ivonne nos salude en francés. ¡Oh, Dios mío! Bueno, aquí las costumbres son, diariamente estamos en esta práctica, pero ¿qué les puedo decir? Solamente que... notre vie, Arturo et moi, nous sommes très contents de parler avec vous. L'Argentine, c'est très spécial pour nous. Toutes les opportunités que nous avons là-bas, c'est de très bonnes expériences, surtout pour faire notre rendez-vous avec vous aujourd'hui, pour... dire merci, merci Dieu. Ay, qué lindo. Félicitations, toutes les meilleures choses pour vous, pour toute la famille, pour toute l'Argentine. Bueno, muchas gracias y yo les digo a todos desde los Cardales a tout le monde. Así que, bueno. A bientôt. Au revoir. Chao, nos vemos todos, ¿eh? Gracias por estar ahí. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao.